oportunidades maravillosas de descubrir cómo el amor de Dios es una verdad innegable. Cómo esa anticipada declaración de su voz para decirnos estoy contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré a tu lado, dice el Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos permites que el agua suba a otro nivel, a otro punto? Pero aunque quizás nuestra mente busque respuestas apropiadas, no tendrá toda claridad a menos que su palabra no nos diga que Dios tiene propósitos específicos y entre ellos desarrollar nuestro carácter. Crecer cuesta, crecer duele, pero crecer nos lleva a madurar. Y el propósito de nuestro Dios es que seamos creyentes maduros, que mantengamos la firmeza en todo tiempo. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 17. Y la semana anterior no concluí un tema que necesitamos tener muy claro. Un tema relacionado con dos esferas en colisión, dos mundos en constante conflicto, dos aspectos en que tú y yo experimentamos, vivimos como resultado de aceptar y creer que la palabra que tú y yo tenemos entre nuestras manos es la revelación de Dios, de su carácter, de su persona, de sus planes, de sus proyectos. Y es encontrar que esa palabra tiene un poder trascendente. Esa palabra en ocasiones la podemos considerar como una semilla. Y vaya que las semillas tienen la capacidad, a pesar que tú y yo la tengamos en la mano o la almacenemos, esas semillas, por encima del tiempo y de las circunstancias, poseen un poder activo que pudiéramos decir está dormido, puesto que no vemos una acción. Pero el secreto de esa palabra es que cuando se siembra, es cuando entra en funcionamiento todo ese poder que tú y yo ignoramos, pero tiene la capacidad no solo de dar vida, sino de multiplicarla. Y qué grato es eso. Qué maravilloso es saber que hoy los descubrimientos que especialmente en Egipto se han estado dando, tumbas de faraones, condiciones históricas que están ahí por siglos. Una de las grandes revelaciones de la verdad de la palabra de Dios es la siguiente: semillas que fueron encontradas en las tumbas de Tutankamón o en cualquiera de estos faraones, estaban ahí como una creencia que esto sería para estos reyes o faraones un alimento posterior en su vida futura. Pero algunas de esas semillas, después de siglos, fueron sembradas. Y la gran interrogante fue: ¿esas semillas pudieran brindar una vez más lo que fueron en el pasado? Y para asombro de los científicos, porque esto fue a través de científicos, esas semillas, al ser sembradas, produjeron una increíble cosecha. ¿Por qué? Porque esa semilla poseía el poder activo para dar vida. Y es lo que la Biblia enseña, que su palabra es como una semilla, que en su tiempo y su momento y de acuerdo a la tierra sembrada dará el fruto a 30, al 60 o al 100 por uno. Pero de una cosa estamos seguros, que cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, surgen cambios trascendentes. Acompáñame a ponerte de pie, por favor. Vamos a leer los versos de inicio, que es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 14 al 17. Esta es una declaración acerca de lo que somos, lo que enfrentamos, lo que vivimos, y sin lugar a dudas, lo que tarde o temprano todo genuino creyente experimentará a lo largo de sus días. Pero debo reiterarte, si pasamos por las aguas, escuchábamos, Dios estará con nosotros. Si enfrentamos tiempos difíciles que no los podremos evitar, pero Dios estará con nosotros. Permíteme leer el verso 14 y por favor te invito a que tú participes conmigo alternadamente y nos unimos en el verso 17. Yo les he dado tu palabra
Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Uno de los grandes ejemplos que una sociedad puede manifestar es la calidad de los fundamentos o cimientos que tienen. Eso es lo que va a evidenciarse en años posteriores. Y hoy tú y yo tenemos una larga historia donde naciones que cuando decidieron tomar la palabra de Dios como los firmamentos o los firmes cimientos para su consolidación, prosperaron. Cuando construyeron sus constituciones políticas, fueron bendecidos. Y la manera en que ellos se apegaban a esas verdades representaban oportunidades para propiciar la bendición de Dios, para propiciar generaciones sólidas, firmes, estables, que a pesar de los vaivenes de la vida seguían caminando de pie. Y naciones como Noruega, que estuvieron en la ruina, posteriormente Dios los llevó a la victoria. Los Países Bajos era una evidencia, por eso es la palabra Países Bajos, cuando en sus principios fueron las condicionantes difíciles, tomaron y decidieron la palabra de Dios ser su fundamento, prosperaron. Pero después, cuando una sociedad empieza a desligarse de las verdades fundamentales, se fisura, se agrieta, y esto conlleva a condiciones diferentes. Y esto es lo que estábamos hablando. Jesús está orando ya a unas horas de ir a tomar el lugar que a mí me correspondía. El lugar que yo debía tener, Él decidió tomarlo en mi favor. Él tomó la deuda que yo debía impagable y Él la hizo suya y la pagó. Yo tengo una deuda impagable para con Dios. Yo tengo una deuda impagable para con todo el mundo, porque soy libre gracias a la vida de mi Señor y Salvador Jesús. Hoy estoy de pie porque Él dio su vida sin pedirme nada a cambio. Simplemente Él lo hizo por amor a mí. Qué hermoso. Nunca se lo pedí, pero Él se adelantó. Él estaba no solamente observando mi condición natural, mi condición física, espiritual. Él estaba observando cuánto lo estaba luchando yo para tratar de ser lo que debía ser sin lograrlo. Y no obstante, Él decidió tomar mi lugar por encima de cualquier otra cosa, porque sabía que tarde o temprano, un buen día, yo tendría que decir: Señor, te necesito. Y para poder pagar esa deuda y estar libre, se requirió haberlo hecho una sola vez y para siempre. Gracias, Señor. Jesús está entonces orando por los suyos a unas horas de partir, de enfrentar el cadalso. Él sabía exactamente cuántos elementos iba a enfrentar. No existía ninguna posibilidad de algún argumento, de alguna circunstancia que Él pudo haber olvidado. No, todo estaba prácticamente frente a Él. Todo lo que ocurriría en unas horas más, Él lo sabía anticipadamente. Él tenía todo previamente consolidado, pero aún así decidió, por amor a mí. Y luego digo por mí, porque a veces cuando dices por amor a todos parece muy abstracto, pero cuando sabes que lo hizo por ti, puedes decir: gracias, Dios, inmerecida gracia del cielo recibí. Jesús había venido para mostrar el amor de Dios al mundo. La razón por la cual tú y yo celebramos en ocasiones Semana Santa no es una tradición, no es un evento más en el año. Tampoco celebramos Navidad porque es una buena y grata condicionante que recibimos regalos, damos regalos y nos felicitamos. No, el propósito es que ese amor
dejando toda la perfección, dejando toda su gloria, decidió venir y tomar un cuerpo semejante al tuyo y el mío para mostrarnos el camino, para mostrarnos la senda, para llevarnos a un destino del cual toda persona tiene la libertad de elegir. Y ese destino es nuestra decisión aquí ahora. Y esa decisión representa entonces conocer esa palabra. Y Jesús le dice: Padre, yo estoy por irme. De todos los que me diste, ninguno se perdió excepto uno. Yo los guardé en tu nombre mientras estaba con ellos, pero ahora que me voy, Señor, en tus manos los coloco. Y te pido que estés con ellos como estuviste conmigo. Ellos van a enfrentar una serie de condiciones que no alcanzan a comprender en el momento, porque hoy están bajo la sombra de mis alas, decía el Señor. Pero viene el momento cuando ellos enfrentarán un tiempo de crisis, un tiempo de persecución, un tiempo hostil, un tiempo crítico. Y yo te pido, Señor, que los guardes, no que los retires del mundo. Qué tremendo. Porque a veces pudiéramos haber dicho: Señor, ¿por qué no oraste que nos llevara? Pero el Señor está diciendo que aquellos que creemos en Él somos los continuadores de su obra. Somos los portavoces de ese mensaje. Somos a quienes les consta de una manera contundente lo que el Señor ha hecho y lo que es capaz de hacer con otros. Porque si el Señor me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Hace unos momentos escuchábamos que no hay pasado, no hay peso que Dios no pueda perdonar. Qué maravilloso es el Señor. No limita su perdón por ninguna circunstancia ni condición. Su amor es ilimitado e incondicional. Por más daño que hagamos, no podemos disminuir su amor, ni por más bien que tratemos de lograr, incrementaremos su amor. Es el amor siempre de Dios igual. Aleluya. Qué tremendo. Jesús dice entonces que hay dos cosas preponderantes que debemos tú y yo como creyentes tener muy claro. La primera es que su palabra es el tesoro más grande que cualquier creyente puede tener sobre la faz de la tierra. Todo el mundo tiene acceso a conocer esa palabra, y si la valora, la aquilatara como tú y yo, serían las personas más ricas del universo. Porque tener la palabra de Dios es la riqueza espiritual, la riqueza material, tener todas las cosas que están en Cristo Jesús. Por eso, donde Dios está, hay libertad. Donde el Señor habita, hay ilimitadas posibilidades de la vida plena y abundante. Si conocemos su palabra, podremos decir entonces que en tiempos de escasez el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que en tiempos de lucha el Señor es varón de guerra. Cuando podemos entonces estar en tiempos de gozo, podemos decir: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confiaré. Conocer la palabra de Dios te hará sabio. Y el Salmo 119, que es el salmo más grande o largo o extenso de toda la Biblia, por decir algo, es el capítulo más largo de la Biblia. Bueno, ya te di una respuesta a una pregunta que a veces hacen en la escuelita bíblica. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Hechos. No, es el Salmo 119, para que lo tengas presente. Y ese salmo precisamente habla de la palabra de Dios. Su tema es la palabra. Oh, cuánto yo amo tu ley. O dice: me has hecho más sabio que mis enemigos por conocer tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Jesús entonces, después de haber colocado esta primera condicionante, dice: el mundo, permíteme leértelo con claridad, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Los aborreció. Qué difícil encontrar que ser las personas espiritualmente más ricas nos convierte en el centro de ataque
de odio, de rechazo, de aborrecimiento. Pareciera incongruente. Pero necesitamos darnos cuenta que como creyentes vivimos en dos esferas simultáneamente. En la vida espiritual, que es aquella donde el Señor habita en nosotros, ha producido cambios, pero también seguimos viviendo en el mundo natural donde nos desenvolvemos. Esta naturaleza humana continúa vigente con todas sus inclinaciones, apetitos, gustos, deseos, con todo. Pero el ámbito espiritual es aquel que ha venido a generar un cambio en nosotros. De esta manera, el Señor dice que por causa de la palabra viene un rechazo, viene una posición hostil de parte del resto del mundo, no de los creyentes, sino del resto del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que surge esto? Sin lugar a dudas, tenemos un conflicto muy serio. A nadie le gustaría ser el objeto de señalamientos, de rechazo, porque se siente mal, ¿verdad? Cuando no eres invitado, cuando eres excluido de la reunión de los demás, cuando no estás en su lista de invitados, cuando ya no figuras en la lista de los más buscados, cuando eres ya parte del olvido. Y es verdad, eres parte del olvido. ¿Por qué? Porque cuando hay una interacción con la palabra de Dios, hay un cambio en nosotros. La palabra de Dios siempre tendrá una capacidad de alterar nuestra vida actual. Sería incongruente tener la palabra de Dios y familiarizarnos con ella, es decir, creerla y tratar de practicarla sin experimentar un cambio en nosotros. Esa semilla tiene el poder de propiciar una transformación total. Y cuando encontramos en nuestro medio social, familiar, laboral, donde te desenvuelves, cuando saben que eres creyente, no te van a cerrar las puertas porque tienes la etiqueta de ser cristiano, ¿no? A veces digo, soy cristiano y te abren más las puertas porque entonces no lo somos como deberíamos ser. El punto es que cuando esta palabra empieza a generar en nosotros cambios, ya no somos como antes. Nuestra capacidad de transmitir palabras, es decir, nuestro vocabulario empieza a tener un efecto depurador. Ya no utilizamos las mismas articulaciones del pasado. Nuestro lenguaje empieza a tener características nuevas. Ya no tenemos las mismas inclinaciones, empezamos a cambiar de una manera que no nos percatamos. Porque en eso sí no podemos darnos cuenta, porque creemos que seguimos siendo los mismos, pero en realidad esa palabra va propiciando un despertar, un cambio, una depuración en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras inclinaciones, en nuestros gustos. Y esto está empezando a generar una condicionante a nuestro alrededor donde, ¿para qué los invitamos? Ya no son como antes. ¿Para qué los invitamos a nuestra reunión? Ya no participan igual. Ya son aburridos, ¿no? Piensan que como creyentes hemos perdido el gozo de la vida. Piensan que hemos dejado de ser la sal de la tierra, cuando en realidad el gozo del Señor siempre está presente en nosotros. Ha habido un cambio radical precisamente en nosotros. ¿Y qué sucede entonces? La recepción de esta palabra nos ha llevado a un cambio de actitudes, a un nuevo nacimiento. Y eso es lo que me gusta de Dios. En lo natural yo nunca pude cambiar mis circunstancias, mi vida, por más que me esforcé. Traté de encontrar soluciones a las interrogantes de mi vida, traté de buscar
un cambio en mí y busqué diferentes posturas, condicionantes que propiciaran o alteraran mi ser, pero nunca hubo un cambio radical. Y no fue hasta que encontré que la Biblia, la palabra de Dios, cuando abrí mi corazón, el Señor pudo propiciar una condición que jamás alguien pudo haberme ni siquiera compartido. El milagro de una nueva oportunidad se hizo realidad cuando la palabra de Dios se hizo real en mi vida. Tal vez tú estás como yo, a la búsqueda de oportunidades, y lo que me agrada es que Dios es un Dios de oportunidades. No importa qué tan distanciados estemos, si buscamos a Dios, se dejará encontrar. No importa qué tan negro sea nuestro panorama, Él es experto en limpiarlos. No importa qué tan rojo sea el color de nuestra vida, Él la puede hacer blanca una vez más. Y eso no cuesta, eso no tiene un costo, porque el precio en la cruz del Calvario ya fue pagado. Pero es cuando podemos decir: Señor, entra en mi vida, ven a mi vida. Y de esta manera entonces tú y yo tenemos lo siguiente: después de ese contacto con esa palabra y experimentar un cambio en nuestra vida, lo menos que tú y yo podemos hacer es decirle a otros cómo vivir en libertad, cómo encontrar victoria en tiempos de conflicto, cómo no permitirle a la presión de la vida cotidiana despojarlos de sí mismos y llevarles a la derrota, cuando tenemos tú y yo el mensaje más grande de una victoria permanente. Porque en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Somos victoriosos en su victoria, no porque no enfrentemos circunstancias adversas, pero en Él tenemos la certeza de seguir caminando día con día en esa victoria. Pero dice: el mundo los aborreció. La pregunta es: ¿cómo enfrentar lo que inevitablemente deberá ser una realidad? Primero, debo reiterarte que al conocer esa verdad nos compromete a seguir manteniendo esa palabra en la misma pureza. Si deseamos resultados similares a los que se vivieron a través de la Biblia, los que tú y yo estamos experimentando, deberemos entonces ser fieles a mantener esa palabra en la misma condición, seguir predicando el mismo evangelio que tiene la garantía de Dios de cambiar vidas como cambió la mía y puede cambiar la tuya. Acompáñame, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pablo le está diciendo a Timoteo, su hijo en la fe: mira, probablemente puedo tardarme en ir a verte, pero es necesario que aprendas esto: cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está utilizando una descripción de construcción y está hablando entonces que los creyentes se han convertido en los depositarios primero de esa verdad, es decir, la verdad absoluta. Cada creyente tiene la responsabilidad de mantener, cuidar, preservar esa verdad inalterable, porque en nuestras manos el Señor ha colocado ese tesoro que es poder, que está vigente y tiene una trascendencia no solamente en la vida física, sino en la eternidad. Y para ti y para mí representa entonces, como mencioné, yo soy deudor al Señor de una deuda impagable, y mi responsabilidad, mi deber para con Él es mantener vigente esa palabra que a mi vida trajo libertad. Porque si la altero, no tendrá el mismo valor, no tendrá el mismo poder, no tendrá la misma trascendencia. Si altero esa palabra, no propiciará el propósito para el cual el Señor Jesús nos dejó su palabra. Somos columna y baluarte de la verdad. Voy a explicarte de una manera gráfica. ¿Has visto los templos del pasado en el centro? Por lo general, cuando andas en el centro, yo a veces cada que voy, parezco turista que voy seguido. Esto no estaba, esto no. Y parezco turista, mi esposa me dice: no puede ser, siempre te detienes a ver las cosas. Pero
Así es. En los templos de hace 2 siglos vas a encontrar las construcciones. A un lado o por fuera vas a encontrar unos pequeños muros laterales. ¿Sí los has visto? ¿Sí? ¿O no? ¿O nomás yo me fijo? Esos muros laterales tienen la función de sostener los muros para no derrumbarse. Eso es lo que está diciendo. Son baluartes que están ahí para mantener de pie la construcción. Y eso es lo que el Señor está diciendo para ti y para mí, que somos aquellos a quienes se les ha depositado la verdad para mantenerla en el mismo nivel, para mantenerla vigente, para que se mantenga de pie y seamos los preservadores de esa palabra. Por eso el rechazo vendrá como resultado de amar la palabra, de preservar la palabra, de compartir esa palabra y de practicar especialmente esa palabra. El mundo siempre será una condición opuesta, aunque no vamos a hablar mucho del mundo, porque déjame decirte, quizás no acabe hoy. El mundo tiene peculiaridades, y estoy hablando del mundo no como un sistema, sino como la esfera donde hay una cantidad de principios, prácticas, posturas que suelen ser en ocasiones o parecidas o distintas. Pero una de las peculiaridades del mundo es la uniformidad, donde todo mundo puede ser igual o debería ser igual. Por eso a veces encuentras una gran cantidad de personas luchando en contra del posicionamiento global. La globalización es precisamente este contexto, unificar, que las personas no sean distintas, diferentes. Es como cuando una buena marca de relojes, por llamarlo de una manera, tiene la exclusividad, es única. Pero debido a ser única, entonces surge una fábrica que desea el mismo mercado, pero con diferentes propuestas. Y surge una réplica. Y una réplica se convierte en una imitación que a simple vista es lo mismo, pero que internamente carece, adolece de esa realidad. Y esto es algo similar. El mundo siempre va a tratar de llevarnos a una uniformidad de pensamiento. Pero cuando tú y yo pensamos distinto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a pensar distinto, a ver la vida desde diferente perspectiva. Aquí necesito hacer un breve paréntesis. El hecho de que veamos la vida de una manera distinta no nos capacita para ser jueces. Podemos analizar, podemos entender las vidas, las personas, las inclinaciones, pero hay un solo juez. Y tú y yo necesitamos simplemente aprender a respetar a toda persona y cuando pregunte, poderle comunicar el mensaje glorioso del Evangelio, ¿no? Hace un tiempo le compartí el Evangelio a una persona y atento me dice, ¿puedo platicar contigo? Y yo, ay, pero en la tarde, solos en la iglesia. Dije, ay, no. Pues era alto, fuerte, como Pancho Pantera, alto, fuerte, valiente. Pero yo dije, bueno, Dios, ¿qué hago? Sí o sí. Pues era así. Y tuve una cita con él y me dijo, es que yo quiero aceptar al Señor Jesús, pero necesito que sepas lo que... No, yo no necesito saber nada. Tú necesitas al Señor y estoy aquí para ayudarte a conocer al Señor. No, pero quiero decirte algo porque no puedo hacerlo sin decirlo. Y él me dijo, ¿tú crees que Dios me pueda perdonar? Le digo, no hay ninguna cosa que Dios no pueda perdonar. Dice, entonces tengo que decirte lo siguiente. Mi trabajo es muy lucrativo.
deja bastante dinero, pero me doy cuenta que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Me dice, yo soy una persona que trabaja por contratos. Por contratos. ¿Qué te imaginas? Y fue lo que le pregunté. ¿Y cuál es el problema de los contratos? Es que a mí me contratan para desvanecer personas. Wow. Por eso a veces dices, yo no quiero saber más. No quiero, no me platiques más. No necesito conocer más. Pero es donde sabes que el mensaje del Evangelio puede llegar al más profundo rincón. Puede traer luz a quien está en tinieblas. Puede aclarar su presente, puede ampliar su panorama, puede aclarar su perspectiva y decir, yo necesito a Dios. Y él entregó su vida al Señor. Y tuvo que salir de todo su entorno para no ser más encontrado. Porque él sabía que tarde o temprano él estaría en la lista de los más buscados. Esto es lo que estamos hablando. Y cuando nos volvíamos a ver me decía, oye, ¿qué crees? Mi jefe es cristiano. Yo, ¿qué? ¿Qué? Así como, ¿qué? ¿Cómo que es que sí? Le dije, a ver, explícame por qué. Si es tu jefe, dice, me dijo, tú ya no quieres trabajar porque te convertiste a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo supo? Porque yo también soy cristiano. Le dije, no. Si todavía te asigna labores es porque no es creyente. Tiene un antecedente. Conoce el Evangelio, pero no ha cruzado la línea de decir, entra en mi vida, Señor, te necesito. Pero cuando tú sabes que predicar el Evangelio se va a convertir en una condicionante que confronta, esto va a generar un rechazo. Y gracias a Dios porque no hay nada que Dios no pueda perdonar. Gracias a Dios que no hay nada que se le escape a Él. Pero cuando tú y yo decimos, Señor, te necesito, ese día puede cambiar. Ese día las cosas pueden superarse. El mundo siempre va a adquirir una mentalidad en que todos puedan pensar igual. Cuando tú eres diferente, tienes un problema. Cuando tú eres quien piensa distinto, tienes un conflicto porque la presión grupal se aglomera para tratar de hacerte ver que tú estás en una postura distinta, diferente, que estás fuera de orden, que eres ortodoxo, religioso, que eres pasado de moda. Pero es mejor ser individual que ser uniforme al resto de los demás. Los principios y valores que heredamos de la verdad de Dios nos hace únicos. Tú no puedes estar, Dios no hizo dos personas similares a ti. Dios no hizo dos Rolando López. Dijera mi esposa, qué bueno. ¿No? Con uno es suficiente, dicen, con uno. Por eso mi esposa decía, y si tenemos un hijo, nunca le voy a poner Rolando. Enlo por seguro. Cada quien sabe lo que tiene en su casa, ¿verdad? Bueno, tú eres único, tú eres única. Tu individualidad está por encima del resto, porque tú vales demasiado. Dios no se molestó en hacer dos, porque tú eres la joya más preciosa que Él pudo hacer. Qué tremendo. Por eso yo les digo a las jovencitas que se van a casar, tú no estás para que te elijan, tú estás para elegir. Tú eres una joya preciosa, valiosa. Siempre les digo a mis hijas lo mismo.
Y el mundo siempre va a tratar de que seamos como esos zafiros que en todos los anillos tenemos hoy, réplicas. Brillamos, pero no son originales. Y ser original es lo que Dios espera de ti y de mí. Que seamos únicos. Virtudes o defectos, pero finalmente con el valor que Dios nos da. El Señor te ama de tal manera que dio su vida para salvarte, para salvarme. No para dejarnos en la misma condición que estábamos, sino para depurarnos y hacernos mejor cada día. Aleluya. Esto es maravilloso con nuestro Dios. Por eso, nosotros necesitamos entonces mantener viva esa palabra que propicie que las personas conozcan la riqueza que nos enriquece. Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene ese poder ilimitado de traer vida y vida abundante. Si el mundo conociera la vida que tú y yo tenemos o pudiera disfrutar parte de lo que vivimos, nunca jamás se envolvería en las cosas que el mundo tiene. Todavía no voy a colocarte como las diferentes formas en que el mundo lo hace. Solamente estamos hablando apenas de la colisión que estamos enfrentando del rechazo. La nueva naturaleza que tú y yo tenemos, primera de Pedro 1:23, mientras lo encontramos, eso es muy importante. Mi papá una vez me comentó, hace muchos años, me dijo, ¿por qué eres distinto? Le dije, ¿por qué? ¿A qué te refieres, papá? Porque desde que empezaste a leer la Biblia, a caminar, hay algo distinto. Por eso te comento que a lo mejor nosotros no lo notamos, pero las personas alrededor sí. Dice, ya no sales conmigo a algunos lugares, te prohíben hacer algo. Le dije, no, papá, en la iglesia nunca vas a encontrar un lugar que diga no a esto, no a aquello. No. Lo único sería no al estancamiento. Eso sí sería el único no que tuviéramos aquí. Le dije, no, papá. Dice, entonces, ¿qué pasa? Y ese fue el principio para decirle cómo Dios puede hacer posible lo imposible. Yo era la oveja negra en mi casa, del que decía ni con chochos este va a cambiar. Era el más malo en mi casa, pero cuando llegó el Señor lo cambió. Pero déjame decirte, Dios no ha terminado conmigo. Estoy todavía en la rueda donde el barro sigue en las manos del alfarero y a veces duele, pero Él sigue trabajando conmigo y le doy gracias porque no ha terminado conmigo. El día que termine mi proceso, ese día es cuando digamos, nos vemos en el cielo, mis hermanos. Amén. Qué serios están hoy. Bien, primera de Pedro 1:23, por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Cuál es el medio? Por la palabra de Dios. Es decir, el mundo desconoce que hay dos esferas de nacimiento. El nacimiento natural es aquel que a través de nuestros padres lograron, y tú y yo estamos aquí como una evidencia contundente de su fertilidad, de su capacidad, de que tú y yo nos parecemos a nuestros padres. Tú y yo heredamos parte de su naturaleza. Tú y yo tenemos rasgos distintivos que nos hacen semejantes a ellos, aunque a veces no quisiéramos. Pero tenemos rasgos, inclinaciones, palabras, posturas. Y este nacimiento natural es inevitable, es algo que tú no demandaste, es algo que aconteció simplemente por el amor de dos personas. Y aquí debo esgrimir algo que es importante. Tú y yo no fuimos un accidente, ni se les escapó a nuestros padres. Fuimos el resultado de la voluntad de Dios de que tú y yo naciéramos. Escucha bien eso, por favor, porque hay una gran inclinación en el mundo para decir, tú no fuiste procreado con amor, tú no fuiste anhelado, tú no fuiste esperado. Probablemente algunos puedan decir que no,
pero Dios es el autor de la vida. Y Dios permitió que tú y yo naciéramos y estuviéramos aquí ahora. ¿Y cuál es el propósito? Que ese nacimiento es el preámbulo para dar lugar a un segundo nacimiento, que es la vida espiritual. Y ese nacimiento es una elección muy distinta a la natural. El nacimiento espiritual está determinado por mi decisión de permitir que Dios cumpla, obre y accione un cambio radical en mi vida. Muchas personas están insatisfechas con su diario vivir. Logran metas que son un esfuerzo, una lucha, una entrega, una búsqueda constante, y cuando alcanzan la meta vuelve ese vacío a imperar de una manera incontrolable. Buscan una nueva oportunidad para mantener toda su capacidad intelectual, académica, sus fuerzas, recursos, y luchan y vuelven a subir la cima, alcanzan la meta, pero vuelve una vez más ese desaliento, ese vacío a poblar su ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados para una eternidad. Y nunca una persona estará completamente satisfecha a menos que no tenga un genuino encuentro con Dios. Y el nuevo nacimiento es precisamente la puerta abierta para esta condición. El mundo nos ofrece una gran cantidad de ejemplos. Hace años, en la ciudad de Acapulco, un hombre de los más ricos de la historia hizo de Acapulco su refugio. Rentó 2 niveles de una torre de hotel y los clausuró los 2. Uno de los más ricos del mundo fue y se encerró ahí. ¿Por qué? Porque él tenía un grave problema. Él creía que si vivía afuera se moriría por las bacterias. Y te preguntas, un hombre exitoso, empresario, líneas aéreas, productor de cine, con un alto grado de efectividad en todo lo que hacía, su vida fue un entero y total fracaso. ¿Por qué? El dinero es un medio y cuando lo haces un fin tienes un problema. Este hombre no tuvo la oportunidad o quizás no quiso buscar la respuesta para suplir, cambiar su condición física. Dios siempre está abriendo puertas para que las personas conozcan la libertad. Y este hombre de los más prestigiosos acabó su vida sin tener la respuesta por el cual estaba sobre la faz de la tierra. Cuando tú y yo conocemos al Señor tenemos identidad. Y no solo identidad, tenemos una misión, tenemos un proyecto de por vida. Tenemos por qué vivir, tenemos por qué abrirse nuestros ojos, tenemos una meta definida, sabemos a dónde vamos, sabemos quién está con nosotros, tenemos todo a nuestra disposición. Qué distinto. El mundo necesita de quien levante la voz, quien levante la bandera. Y en ocasiones no necesitamos a veces hablar tanto. A veces las personas se van a acercar a ti y te van a decir, ¿por qué vives contento, alegre? Veo que tienes problemas, veo que enfrentas circunstancias, pero sigues diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué alegría. ¿Por qué el rechazo? Necesito entrar, no he podido entrar. Perdón por no poder entrar en este punto, porque era necesario decirte que mientras nosotros nos consideremos ciudadanos de esta tierra, estaremos diametralmente opuestos a la naturaleza a la cual Dios nos ha llamado. Tú y yo estamos aquí de inmigrantes. Sí, como creyentes, aunque México es bonito, me gusta que si muero lejos de aquí, que me entierren aquí, ¿no? Amo mi país, amo México, aunque sea gringo yo, no es cierto. Soy mexicano, me gusta mi patria, amo mi patria, me gusta el mariachi,
Es la música con la que nacimos. Pero finalmente mi patria es más allá del sol. Mi patria, a la cual aspiro, la cual norma mi vida, mi conducta, mi carácter, mis principios, es más allá del sol. Es allá donde mi Jesús está sentado en gloria y majestad, esperando el día cuando llegue el momento de vernos cara a cara. Cuando Él abra las puertas y diga: bien, buen siervo fiel, entra por estas puertas. Tú y yo estamos sobre la faz de la tierra como inmigrantes. El propósito de este mundo es hacernos suyos. Es atraparnos para hacer que nuestros principios y valores sean los de la tierra. En otras palabras, para ser muy claro, el mundo va a tratar de hacer más emocionante, más atractivo el mundo que el cielo. El mundo siempre está compitiendo contra el cielo. Pero la Biblia dice que ni Steven Spielberg, ¿sabes quién fue él? Uno de los más grandes productores de Hollywood. Ni Steven Spielberg, para los que les gustan, ¿sí saben quién fue, va? A los que les gustan las series, a ver, ¿de quiénes? ¿De cuáles? Las series que tienen demasiada ciencia, demasiados efectos. Un hombre muy creativo. Pero la Biblia dice que ojo no vio, ni oído nunca oyó, son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. A eso me refiero, que tienes que tener una comparativa. Steven Spielberg es uno de los más grandes y exitosos productores, con una gran cantidad de efectos que introducen sus películas. Crear ambientes distintos que tú incluso puedes sentir que estás dentro, pero ni eso puede compararse con lo que Dios tiene reservado para ti, para mí. Somos peregrinos y extranjeros. Entonces ya no podremos cantar México lindo y querido. Ya no podré cantar así. Dice mi esposa, entonces voy a cantar más allá del sol, ¿no? Pero es verdad. El mundo, aunque no estamos hablando del tema del mundo, estamos hablando del rechazo. Déjame decirte, ese es otro punto que necesito clarificar más adelante. Pero mientras nosotros mantengamos toda nuestra estructura de pensamiento, afectos hacia las cosas, estaremos adheridos a esta forma de ver, de construir la vida. Necesitamos obviamente casas, necesitamos transporte, pero estamos hablando de que las cosas no se convierten en nuestros amos y señores, sino que las cosas son los medios que utilizamos para hacer la vida cotidiana. Pero cuando es una transformación, un cambio radical, ¿ocupamos dinero? Por supuesto. Pero para ti, para mí, el dinero no es la meta, es un medio para lograr lo que necesitamos. Pero cuando el dinero se convierte en el amo de nuestra vida, es cuando la esclavitud nos ha tomado por sorpresa. La Biblia no condena al ser rico. Es el amor al dinero el conflicto. Es nuestra postura al dinero. Pero si nuestros sentimientos se adhieren cada día a las condiciones de esta tierra, estamos más metidos en lo natural que en la búsqueda de lo espiritual. Deberíamos entonces mantener ese balance en las dos esferas. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Un balance. Mientras vivamos sobre la faz de la tierra, hagamos con nuestra profesión, nuestra actividad laboral, lo que requerimos realizar, pero sin permitir que los valores, las costumbres del mundo penetren a lo más profundo de nuestra vida y alteren nuestra forma de ser. El rechazo entonces será una condicionante que se haga evidente, no por ser, mencioné la semana pasada, no por ser enojones, ¿no? Nadie me quiere. Pues ¿quién te va a querer con ese carácter? Ni en tu casa te quieren. Es que todo mundo me repele. Pues cambia. A veces tenemos que decirle a las personas con amor que su temperamento es crítico. En serio, no estamos regañando a nadie.
No les sé nada a ustedes, nadie me dijo nada de ustedes. Eso lo aplico en mi casa. Eso es en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando las personas no desean estar con nosotros, adjudicamos que es que ya soy cristiano. No, a veces no es ni por eso. A veces no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Cómo esperamos que otros nos aguanten? Por eso necesitamos darnos cuenta entonces que cuando nuestra vida cristiana empieza a dar fruto, va a venir una oposición, un rechazo. No porque tú y yo señalemos, o condenemos al mundo, no, sino porque nuestra vida resulta ser una molestia, resulta ser un conflicto para algunos. Y sobre todo la manera en que vemos la vida es distinta. Recuerda, a veces nosotros queremos ser muy dogmáticos. Tú te vas a ir a la condenación. No es la manera. No es la manera. Es que yo soy del norte. Pues siendo del norte eres mal educado. Con todo respeto, eso no te quita lo mal educado. Las personas merecen respeto. Y podemos decirle a las personas en amor la verdad, que es muy distinto. No es como dices. Lo mejor es lo que decimos con amor. Ganamos la oportunidad de ser escuchados, de recibir una opinión distinta que puede ser evaluada, que puede ser mantenida. ¿Qué hacer? Vivimos en dos mundos distintos. Nuestra esfera de relaciones demanda relación con algunas actividades con nuestros amigos, pero a veces ya no es algo que nace en el corazón. ¿Por qué no compartir ese amor a otros? El tiempo ya nos ganó. Solo voy a concluir con esto, que en aras de no tener un problema con alguien, elijo no compartir lo que ha cambiado mi vida. Y algunas personas están necesitadas de escucharlo. Hay personas a tu alrededor que están esperando que les compartas el secreto de tu vida. Tal vez no te das cuenta, pero hay personas a tu alrededor que han estado analizando tu situación, tu vida, tu tiempo, de cómo tratas a las personas, cómo te desenvuelves. Ellos están esperando cómo es que eres de esa manera. Pero en aras de no tener un conflicto, nos sustraemos de compartirles lo más precioso que ellos también pueden tener, el mensaje precioso del Evangelio. Cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, compañeros pues sabían que era creyente, los traje a la iglesia algunos, les compartí el Evangelio, y ellos sabían que yo era raro. Este es raro, ¿no? Este no piensa igual, este no hace las cosas igual, en fin. Y es difícil la presión grupal, yo lo admito, es difícil, porque la mayoría piensa, actúa de una manera distinta a la que tú estás acostumbrado. Pero es precisamente donde ahí debe brillar el sol, es decir, la luz del Señor. Y un compañero que le decíamos el Susu, empezó a preguntarme por qué era distinto. Le compartí lo mejor que pude del por qué era mi vida distinta. Y él aceptó al Señor. Y empezó a asistir a la iglesia. Él era de California.
Y cuando vino aquí a la iglesia, conoció una chica cristiana y se casó con ella y se fue para California. Es que Dios hace cosas así. Tú no sabes cuántas personas a tu alrededor están observando lo rico que eres, lo que puede trascender. No por decir, tengo una religión, tengo algo, no. Dios te ha colocado aquí con un propósito. Brilla en el sitio donde estés. Comparte de su amor. Sé quién eres. No permitas que otros opinen y piensen por ti. Que nada nos envuelva para hacer réplicas de otros. Ser único cuesta, pero ser único es lo que Dios nos ha dado ese valor. Tú vales muchísimo. Sé lo que Dios quiere que seas. Eso es importante. Te voy a invitar a ponernos de pie. No pude hablar completo. El rechazo. Aquí lo voy a dejar, preciosa. Está bien. Hoy es un buen momento para poder decir: estoy satisfecho con mi vida. ¿Soy todo lo que debo ser o todavía hay mucho más? Estoy contento con el presente, pero ¿realmente es todo lo que requiero en la vida? Si no somos honestos con nosotros mismos, siempre trataremos de vivir de apariencias. Y vivir de apariencias no es grato. Pero podemos ser honestos con Dios y decirle: mira, Señor, esta es mi condición, esta es mi vida, aunque tú lo sabes, pero quiero reiterarte que esto es lo que necesito. Ayúdame a seguir adelante. Te aseguro que cuando nos ponemos en sus manos, una nueva aventura vas a vivir. Cosas nuevas van a venir. Cosas que no hemos planeado, pero que Dios tiene bajo control. Cierra tus ojos conmigo. Esto es algo individual, personal. Eres tú con Dios, no yo con Dios. Si tú eres honesto con Él, Él hará cosas que no te imaginas, cosas mejores de las que podemos pensar. Padre, te agradecemos la oportunidad de asomarnos a las verdades de tu palabra. Vivimos en un mundo con un alto grado de atracción, con una peculiaridad de tratar de hacer a todos de una misma manera de pensar. Pero tú nos has llamado a conocer tu palabra. Y tu palabra me dice que soy único, que pagaste un alto precio por mí. Y hoy, Señor, quiero colocar todo lo que vivo, lo que soy, mi presente y mi futuro. Señor, toma mi mano. Te necesito. Hay fuerzas poderosas tratando de atraerme, Señor, pero elijo estar contigo. Decido caminar a tu lado, Señor. Ayúdame a hacer cambios radicales. Ayúdame a caminar contigo por sendas rectas. Gracias por recordarme cuánto me amas. Gracias por volverme a decir que me has hecho una pieza única en el mundo, Señor, que tengo un alto valor delante de tus ojos. Gracias, Señor.
Gracias porque no hay dos como yo, Señor. Gracias. Padre, ayúdanos a caminar y a elegir sabia y correctamente. Te necesitamos, Dios. Si de algo tenemos necesidades de ti, si algo requerimos, es tu presencia. Mira mis hermanos aquí hoy, Señor, al igual que yo hemos venido a adorarte, pero también hemos venido a decirte más de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Vamos a cantar esa, dame más de ti. Y puedes decirle: Señor, entra en mi vida. No más lo que yo quiero hacer, sino lo que tú puedes hacer. He escuchado al pastor de milagros, de vidas transformadas. Tú puedes hacer lo mismo conmigo, Señor. Transfórmame y haz como tú has dicho, Señor. Gracias. Habla por unos momentos con el Señor mientras este canto nos conduce precisamente a eso. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Sí, Señor. Dame más de ti. Sí, Señor. Bendito Señor. Dame, Señor. Dame más de ti. Mucho más. Quiero más de ti. Una vez más, vamos a decirlo. Díselo con todo tu corazón. Él es la fuente inagotable. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Señor. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. Agradecemos, Señor, la oportunidad de reunirnos. Hemos venido con hambre y sed de ti. Solo tú sabes tocar lo más profundo.
Solo tú sabes lo que experimentamos en lo más íntimo, Señor. Y tú tienes el poder para transformar cada célula, cada pensamiento, por íntimo que sea. Tú eres la fuente inagotable que sacia toda sed. Tú eres el pan que sacia toda hambre, Señor. Y te agradecemos el gran privilegio de habernos permitido acudir hoy para adorarte, para escuchar tu palabra, pero también para decirte: te necesitamos, Dios. Toma mi mano y ayúdame a caminar durante la semana, Señor, día con día más cerca de ti. Abre mis ojos y propicia mis oídos, un oído más atento, Señor, para escuchar tu voz. Y despierta en mí el deseo de buscarte más y más, Señor. Gracias porque hoy hemos logrado, Señor, por tu buena voluntad, el estar aquí, superando tiempos, circunstancias. Bendice a mis hermanos que hoy iniciamos la semana, Señor. En cada esfera de su vida, seas tú con ellos, mi Dios, ampliando su horizonte, abriendo puertas que han estado cerradas. Multiplica, Señor, tus bendiciones en cada área de su vida, Señor. Y principalmente su vida personal, familiar, laboral, Señor, académica, en todo ámbito. Seas tú con ellos, mi Dios, y les guardes de todo mal, de todo riesgo y peligro, Señor. Y llévales de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Salúdese.